Lo que quiero explicar, los médicos pueden saber de salud, pero el que realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador. De cierto te digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria al Señor. Porque Él tiene los... Cristo, donde quiera que estés. El tiempo pasa, ya el tiempo se nos está cortando y es hora de acercarnos más a Jesús, de buscarle en oración, en ayuno, en el estudio de su palabra, en adoración. Hoy día vamos a continuar con la serie de charlas que hemos tenido acerca del santuario y su base, su fundamento para nuestra doctrina, para nuestra fe, para nuestra enseñanza. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y versículo 8. Si alguien le puede dar lectura. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Muchas gracias. Ahí dice: me harán un santuario y habitaré con ustedes. A través de esta casa, de este templo también se le conoce, o de esta tienda que levantó Moisés, Dios se quiere comunicar con nosotros, con el hombre. Y hemos visto de que la persona principal de este santuario es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero, Él es la puerta, Él es el altar del sacrificio, Él también es la luz del mundo, también es el maná que descendió del cielo, también es la mesa con los panes. El Señor es el incienso, su justicia, las capas, ¿no es cierto?, las cubiertas del santuario, los capiteles, las basas, los holocaustos, todo nos lleva a Jesús. Y a través de Él entendemos verdades proféticas, verdades evangélicas, como lo vimos el martes, y también verdades de obediencia del hombre justo, que vamos a explicar también en las sesiones que siguen. ¿Quién es el hombre y la mujer justa delante de Dios? No es, mis hermanos, no es la predicación barata que se escucha en muchos púlpitos en el mundo. No es, absolutamente no es. Ustedes se van a dar cuenta por qué dice que Abel era varón justo delante de Dios. Van a entender por qué dice que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice que eran varones justos porque guardaban plenamente la palabra de Dios. No puede haber una cosa que tengamos parte de pecado. No puede haber parte que seamos con el mundo. No puede ser. Justicia es guardar sus mandamientos. Y ya vamos a explicar, como lo explicamos el martes, de que los mandamientos se refieren a los 5 libros de la Biblia. Escuchen bien. A los 5 libros de la Biblia hay muchos ejemplos de cómo nos han engañado a través de mostrarnos un evangelio fácil, adecuado, solamente para llenar iglesias y para ser populares. Y eso no puede ser. Y a través del Cordero vamos a entender eso, que es el centro. En Salmo 19:7, por favor, vamos a darle lectura. Ahí en Salmo 19:7 nos muestra algo maravilloso. Y dice ahí en Salmo 19, en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice? Que convierte el alma. ¿Ya? Dice que es perfecta en primer lugar. ¿Tiene fallas? No. ¿Usted le puede quitar algo que es perfecto o le puede añadir? No, porque es perfecto. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo puede ser que nos convierte si dicen los predicadores que mirando a Jesús solamente eres transformado y eres convertido? Es verdad, mirando a Jesús somos transformados. Pero cuando nosotros nos enseñan de que la ley dice no matarás, no robarás, ahí no hay ninguna transformación. Porque no se está refiriendo a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen, no hagas esto, no hay transformación. Pero cuando ustedes miran la ley, como está escrita en la palabra de Dios, los 5 libros de Moisés que Jesús le dio a Moisés, se dan cuenta que está la ley de la lepra, está la ley de los celos, está la ley de los árboles, está la ley de la tierra. Hay muchas leyes. Pero dentro de eso está la ley del santuario, cuyo objetivo principal era la muerte del animal, y contemplando el sacrificio del cordero, éramos nosotros transformados. Por eso dice eso. El verdadero contexto de este versículo dice: la ley de Jehová es perfecta, no le podemos quitar ni añadir, que convierte el alma.
Miren que vamos a ver, aprendiendo el santuario, vamos a ver muchos de estos ejemplos. Ahora, habíamos dicho que existían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde se manifestaba Dios? ¿Por qué la Biblia, hermano Mario, va a preguntar hermano Mario, ¿por qué me mira así, asustadito? No se preocupe, si es fácil. ¿Por qué le llama lugar santo y lugar santísimo? ¿Hay diferencia entre los dos lugares? Sí. Ya, la hermana, sí. La hermana Camilo dice sí. ¿Cuál es la diferencia? El lugar santo donde llegaba el sacerdote y el lugar santísimo donde Dios recibía donde estaba el mandamiento. ¿Ya? ¿Dónde está la presencia de Dios? El lugar santísimo. Lugar santísimo. ¿Usted qué dice, hermano Luis? El lugar santísimo. ¿Usted qué dice? Yo digo el lugar santísimo. Se manifestaba. Están equivocados. En todo el santuario. En todo el santuario, exactamente. Por eso yo quiero que ustedes aprendan a ver lo que la Biblia dice y no lo que han aprendido durante muchos años. Dios, mis hermanos, no había grados de santidad distintos. Escuchen bien, no había que el lugar santo era menos santo que el lugar santísimo. No es así. Y ¿cómo? Funcionalmente es solamente para distinguir las funciones que realizaba todos los días en el lugar santo y una vez en el lugar santísimo, una vez al año. Y vamos a ver los textos antes de ir avanzando. Y vamos a ver de que todo, absolutamente todo, es santísimo. Lo que está en el lugar santo también es santísimo. Porque ustedes van a encontrar de que Dios no solamente se aparecía en el lugar santísimo, se aparecía en la puerta muchas veces a Moisés, se aparecía en el lugar santo. ¿Ya? Vamos a leer algunos textos. Éxodo 29, capítulo 29 y versículo 35. Vamos a leer en adelante. Y ahí ustedes se dan cuenta con texto bíblico lo que estamos nosotros queriendo decir, que la gloria de Dios se manifestaba en todo lugar porque era santo, todo era santo. Éxodo 29, verso 35 dice: así harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te mandé. Durante 7 días los consagrarás, ¿cierto? La consagración de los sacerdotes. Cada día ofrecerás el becerro por el pecado de la expiación y purificarás el altar mediante la expiación y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días expiarás el altar y lo santificarás y será un altar, ¿qué cosa? Santísimo. Ese altar no estaba en el lugar santísimo, pero aquí la Biblia dice que el altar es santísimo. ¿Saben ustedes por qué Jesús? ¿Saben ustedes por qué Jesús no ascendió al tiro al cielo después de los 40 días cuando estuvo con los discípulos? ¿Se acuerdan ustedes que fueron al monte de la Solima y los ángeles dijeron, hermano Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, así vendrá. Ese fue el día 40, ¿se acuerdan? ¿Y cuándo se presentó Jesús delante del Padre? ¿En qué día? En el día 50, en el Pentecostés. ¿Qué es lo que hizo Jesús durante esos 10 días? Estudiando el santuario, lo acabamos de leer. Los sacerdotes, para iniciar su ministerio en el santuario del cielo, tuvo que consagrarse por 7 días Jesús. Y hubo un lapso también de 3 días. ¿Se han dado cuenta? Uno estudiando este lugar, esta casa, nos vamos a encontrar con Dios, vamos a entender el plan de la salvación, vamos a entender las profecías y vamos a entender la ley. Por eso dice que en el libro de Evangelismo, dice que es el fundamento de nuestra fe. Un adventista que no conoce su fe, no conoce el santuario, mis hermanos. Tienen que conocerlo. Vamos a ver otro texto. Éxodo 40:10. Ahí en Éxodo 40:10 también nos van a decir que era santísimo los muebles. Dice, ungirás también el altar del holocausto que estaba en el atrio. ¿Se acuerdan? Estaba afuera. No estaba en el lugar santo, en el lugar santísimo, donde se mataban los animales. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Santificarás. Santísimo. Santísimo. ¿Se han dado cuenta? Vamos a entender que ahora, hoy día, a las 9 de la mañana, cuando llegó esa hora, usted oró al Señor, Jesús, el sumo sacerdote, extendió sus manos desde el cielo y le dio una bendición. Sobre todo el día sábado, lo hace todos los días. Pero van a entender también, a las 3 de la tarde,
cómo Jesús extiende sus manos de sacerdote y bendice a su pueblo que está orando pidiendo esa bendición. Cada vez que el sacerdote entraba en esta casa, el pueblo adoraba. Todos estos días son días de adoración. El día sábado entraba, era un día de adoración, lo que estamos haciendo hoy día. Paraban sus actividades. Si usted está en el trabajo, está en la oficina, está estudiando en el colegio algo, dice que el pueblo verdadero paraba y hacía una oración. Me acuerdo de un hermano que trabajaba en el supermercado neumático, mi hermano Víctor, que él cuando llegaba a las 3, llegaba a las 9 de la mañana, como no podía orar ahí, se iba al baño de su trabajo. Y ahí oraba. Porque él buscaba lugares, porque el pueblo paraba. No como ahora que todos siguen trabajando. Bueno, lo que le estoy demostrando en esta parte, de que los grados de santidad no son exclusivos del lugar santísimo ni del lugar santo. Todo es santísimo. Todo. ¿Ya? Vamos a ver otro. En Levítico 27-28 va a hablar ahora. 27-28. Busquen para que les quede claro en su vida, en su corazón, lo atesoren dentro de sí y se den cuenta de que es verdad lo que estamos enseñando. Levítico 27-28 dice: pero lo que uno posee, nada se podrá vender o rescatar si se dedica irrevocablemente al Eterno, sea personal, animal o campo. Todo lo que se dedique al Eterno será algo santísimo. O sea, el altar, uno llevaba la ofrenda, una vaca, llevaba una tórtola, llevaba un cordero. Cuando era puesto ese animal sobre el altar, no era santo, era santísimo. ¿Me dando cuenta? Todo, absolutamente todo, tiene que ver con todo lo que el Señor como lo ve. Si usted consagra a su hijo, escuche bien, los que somos padres, el primer hijo que nosotros tenemos es de Dios. ¿Sabe usted eso? El primogénito dice: todos los primogénitos son míos. Yo no sé en su caso cuál es, ella o la más grande, no sé. Pero si usted tiene un hijo y usted es cristiano, cuando nació ese niño, o ahora, no sé, ya está grande, no sé, usted debe haberlo consagrado porque es de Dios. Eso sucedía en el santuario. Los primogénitos son míos, dijo el Señor. Ahora, el tema de la gloria de Dios, es lo que confunde, pensando de que muchos hermanos, de que la gloria se manifestaba solamente en el lugar santísimo. Vamos a dar unos textos de que se manifestaba en muchos lugares. Éxodo 40 y verso 34. Qué bueno que estén anotando para que este estudio les sirva para la posteridad. En Éxodo 40, versículo 34, nos menciona acerca de la gloria de Dios, la Shekinah, tan famosa que se menciona. Dice: entonces la nube cubrió la tienda de la reunión, hablando de Moisés, y la gloria del Eterno llenó el santuario. Ahí ustedes pueden darse cuenta de que no era exclusivo del lugar santísimo. Dice que llenó todo. Ahora, y Moisés dice: no podía entrar en el santuario porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Ahora, quiero detenerme acá en el tiempo del fin. Quiero detenerme porque esto que acabamos de leer en este libro de, ¿no es cierto?, de Levítico, ¿fue? ¿Levítico? Éxodo, se va a volver a repetir. ¿Saben por qué? Porque cuando la gloria llenaba el santuario, el sacerdote tenía que salir. No podía estar, porque no podía sobrevivir. Algo tan maravilloso, algo tan excelso, a nosotros que somos pecadores, somos mortales, no podemos sobrevivir. Entonces, cuando venía la nube con la gloria, todos los sacerdotes, ya sea normales o el sumo sacerdote, tenían que salir. Y todo era santísimo. Ahora, cuando se termine la gracia, escuche bien, lo comentamos en parte, la ley dominical nos va a indicar, cuando salga, de que la gracia está por terminarse. Cuando la gracia esté por terminarse, no va a haber intercesión. Vamos a pedir perdón y ya no va a existir perdón. Llega un momento. Cuando eso suceda, como Jesús está en el santuario verdadero,
lo leímos en Hebreos capítulo 8, versículo 5, de que Dios hizo una copia del verdadero que está en el cielo. Cuando sucede eso, se va a llenar el tabernáculo de Dios. Y Jesús va a salir y ya no va a haber intercesión. Y entonces van a agarrar la cosita del incienso con brasas y lo van a arrojar sobre la tierra del Señor, queriendo decir de que ya no hay más intercesión, no hay más oración, no hay más justicia divina por los pecados. Si usted peca después del fin de la gracia, si yo peco después de la gracia, del fin de la gracia, me pierdo. Eso no entiende, porque ya no hay sangre, no hay intercesión, ya fue arrojado el incensario, ya no hay un mediador, que queda vacío y solamente queda Dios en el santuario. Jesús sale con su ropa, se empieza a cambiar las ropas de su sacerdote, se empieza a poner la ropa del rey y se prepara con las huestes angélicas para descender a buscar a su redimido, y entonces empiezan a caer las plagas aquí en la tierra y Jesús viene para acá. Dios se queda solo en el santuario, el Padre. ¿Sabe lo que va a hacer Dios ahí? ¿Alguien sabe? No, ¿cómo vamos a ver? Está en la Biblia, no lo voy a tocar, pero lo que va a pasar ahí es que Dios, el Padre, va a llorar. Va a llorar porque cuando sale Jesús como sumo sacerdote, empiezan a caer las plagas en la tierra por todos aquellos que recibieron la marca de la bestia y se perdieron. Dios va a llorar en el cielo. Silencio porque demora, ¿qué significa? Ese significa el viaje también que se demora, son 7 días y medio, el viaje que se demora en llegar a la Nueva Jerusalén. Ya media hora de silencio. Esa media hora. Es una media hora. Esa media hora. El cielo queda vacío, con silencio, porque todos los ángeles, los serafines, los querubines, todos descienden a buscar a los redimidos. Y esto que estamos leyendo del santuario es lo que va a pasar, pero en el cielo en forma verdadera. Por eso dice acá que Moisés no podía entrar en el santuario porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Y ahí Dios va a llorar por todos los que se pierden, porque es una obra extraña. Las plagas es una obra extraña de Dios. Imagínense un Dios de amor, ahora castigando. No es en su naturaleza, pero su justicia demanda eso. Perdón, Luis, ¿qué era eso? O sea, después que termine la gracia, todos los ángeles, o sea, los que los protegen, se van al cielo para separarse para la vida. No. Hay ángeles que están acá y hay otros ángeles que están en el cielo. ¿Ya? No es que se vayan, sino que van a dejar de accionar en favor del pecador. ¿Sabían ustedes que el Señor nos va guiando paso a paso en nuestra experiencia cristiana? ¿Sabía usted que el Señor nos muestra, mira, estás mal en este punto? Y envía a sus ángeles para que batan sus alas y nos ayuden. Supongamos que una persona que fume. Entonces viene el Señor y le habla, por medio del Espíritu Santo, le habla su conciencia. Cuando esa persona no recibe, envía una persona, envía un ángel, envía a quien sea para ayudarlo. Cuando esa persona rechaza una vez, y rechaza otra vez, y rechaza otra vez, el Señor envía una orden a ese ángel que le dice, déjenlo, están atados a sus ídolos, y van a hacer su obra a otra persona. Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para dejar todo mal, toda deficiencia de carácter. ¿Ya? Es un ejemplo, puede ser cualquier cosa, la comida, la carne, qué sé yo, los huevos, no sé, cualquier cosa. Acostarse tarde, no hacer ejercicio, como vamos a ver algunas cosas médicas también. Lo que sea, el tiempo que tenemos es para ponernos a cuenta con Dios. Pero volviendo al santuario, a la gloria, hemos visto que se manifestaba en el altar del holocausto la gloria de Dios. La Shekinah, ¿quién es la verdadera Shekinah? La Shekinah es una palabra que significa gloria de Dios. ¿Quién es la verdadera Shekinah? ¿Alguien sabe? ¿Luis? ¿Tú sabes? Hay dos Luis ahora. Hermano Luis y hermano Luis. La Shekinah es Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que Zacarías dice la postrera gloria de este templo va a ser mayor que la del templo de Salomón? ¿Se acuerdan de este templo? ¿Por qué? Porque en el templo de Salomón no fue Jesús,
fue muy lindo, descendió fuego del cielo para encender el altar. También lo mismo pasó con Moisés. Imagínense ustedes que hicieron una construcción acá en Santiago y cuando la inauguramos, entonces hacemos una oración, nos ponemos de rodillas porque la oración, ustedes saben, el rey Salomón se puso de rodillas y vino fuego del cielo y encendió el fuego sagrado del templo de Salomón. ¿Cómo quedaríamos al ver que Dios hace eso? Que caiga como fuego del cielo como en el tiempo de Elías. ¿Cómo quedaríamos? Impresionados, ¿no es cierto? Ya ahí no nos quedaríamos en la cama durmiendo, haciendo otras cosas los días sábados. Estaríamos con todo el celo y el amor, porque nosotros andamos por fe. Pero también hay actos que Dios hace para ayudarnos en nuestra fe. ¿Ya? Y entonces, no fue Jesús al templo de Salomón, fue destruido. Fue reconstruido por Esdras, por Nehemías, por Zorobabel. Después fue hermoseado por Herodes. Y ese templo fue el que visitó Jesús. Y cuando entró Jesús al templo, la Escritura predecía eso, que la gloria posterior iba a ser mayor que la del templo de Salomón, porque la Shekinah, porque la gloria de Dios era Cristo. Iba a venir personalmente. Iba a venir, por eso que Juan el Bautista se le dice, tú eres el mayor de los profetas. Pero Juan el Bautista no hizo ninguna profecía. Porque él dijo, no como Moisés que lo vio a futuro, no como Isaías que lo vio en visión. Juan lo estaba viendo y lo señaló y dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces fue el mayor de los profetas por eso. Porque lo señaló directamente a él. Ahora, ¿saben ustedes que en los tiempos de Salomón, la gloria de Dios, la Shekinah, se retiraba al monte de las Olivas? Y ahí sentaba, y ahí estaba David haciendo sus cosas, estaba Salomón haciendo sus cosas, y los hebreos podían ver en el monte que había como una niebla extraña, que era la gloria de Dios que se ponía ahí. Y por eso, para que ustedes aprendan, el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, iba y se retiraba al monte de las Olivas. Eso ya ocurría en el pasado, la Shekinah se iba para allá, y cuando la verdadera Shekinah, ahora lo hacía en carne y en hueso, se retiraba al monte de las Olivas. ¡Qué maravilla! Qué precioso como Dios hace las cosas, mis hermanos. Y eso lo encontramos en el santuario. Ahora, vamos a leer Levítico 9 y versículo 23. Ahí también vamos a encontrar que recién vimos que la gloria se manifestaba en el altar, en el santuario. Ahora, para que ustedes aprendan de que cuando les digan que solamente se manifestaba en un lugar santísimo, no es tan así. Levítico 9, 23. ¿Qué le da lectura? Sí, por favor. 9:23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Ahora dice que se apareció a todo el pueblo. Imagínense cómo será esa luz maravillosa o la presencia del Eterno. Aquí yo tengo, antes de seguir, voy a hacer una pregunta a ustedes, parece escuela, pero para que ustedes aprendan. Porque eso les queda mejor grabado en su mente, en su experiencia, y de lo que uno escucha se le queda esto, pero si uno lo habla, se le queda esto, y si le practica, le queda todo esto. Entonces, por eso que siempre hacemos las charlas participativas, ¿ya? Pero quiero, antes de pasar a la pregunta, le quiero leer acá lo que sale en el Deseo de la Gente, en la página 769, dice, hablando de la Shekinah, dice, allí Jesús, vean, cansado y con corazón apesadumbrado, había salido a hallar descanso en el monte de las Olivas. Eso es lo que decía yo recién. La Santa Shekinah, al apartarse del primer templo, ¿no es cierto?, de Salomón, había permanecido sobre la montaña oriental, como si le costase abandonar la ciudad escogida, porque Jerusalén fue escogida. Así Cristo estuvo sobre el monte de las Olivas, contemplando Jerusalén, como estaba la Shekinah contemplando el primer templo que había sido destruido. Así Jesús se subía, ascendía con los discípulos y contemplaba la ciudad amada, contemplando Jerusalén con corazón adelante. Los huertos, dice, y vallecitos de la montaña habían sido consagrados por sus oraciones y lágrimas. Por eso que él va a descender justamente ahí en el monte de las Olivas, en su tercera venida. En sus riscos había repercutido los triunfantes clamores de la multitud que le proclamaba rey. En su ladera, un hogar con Lázaro en Betania. En el huerto de Getsemaní, que estaba al pie, había orado y había agonizado. Desde esa montaña había de ascender al cielo, en su cumbre se asentarán sus pies cuando Él vuelva en gloria y majestad. Tiene todo listo el Señor. Lo tiene todo
listo, preparado. Solamente falta que usted y yo tomemos nuestro lugar en esta viña maravillosa. Ahora, aquí viene la pregunta. No te asustes, Luis. ¿Aparece el altar del incienso en el Apocalipsis? Hermanita, ¿cuál es su nombre? Hermanita Violeta. Milena. ¿Aparece el altar del incienso en el Apocalipsis? Usted que seguramente lo ha estudiado muchas veces el Apocalipsis. Sí, muy bien, aparece. Muy bien. A ver, aquí, para este otro lado. A Luisa, allá atrás, que está viendo. ¿Aparece el candelabro en el Apocalipsis? Sí. En el capítulo 1 dice que Jesús caminaba alrededor del candelabro. También, está muy bien. Vamos bien, para que no se caiga. El arca del pacto con las tablas de la ley, ¿aparece en el santuario? ¿Aparece? ¿Están seguros? ¿Alguien puede dar el texto? ¿Aparece? Aparece, me parece que Apocalipsis 19:11 o 11:19. Dice que fue abierto el templo de Dios, ¿no es cierto? Y la puerta fue abierta. Esa puerta se abrió en el año 1844, para que ustedes sepan. Ya, vamos a continuar. ¿Aparece la mesa con los panes de la proposición del santuario? Ya, la hermanita, tipo, de allá, hermanita Milena. Sí. ¿Aparece? ¿Hermano Luis? No, aparece. Aparece. Muy bien, hermanita. ¿Están equivocados o no? No aparece. No, porque se lo comió el rey David. Los panes, pero la mesa. Bueno, el oro no creo que se lo pueda comer, ¿no? Porque la mesa era de oro. Claro. Se la llevaron porque era Miren, vamos a ver de que Elena G. de White estaba totalmente correcta cuando habla acerca de que Jesús pasó desde el lugar santo al lugar santísimo en el año 1844. Pastor, Sí. pero ella era profeta y ella veía a Jesús por conversar, ¿cierto? Miren, el espíritu de profecía, voy a mostrar de que está solamente por nuestra negligencia en estudiar la palabra de Dios. Claro, conversar. Ella nos ayuda, pero para mostrar lo que está en la Biblia. Nunca ella va a inventar algo que no está en la Biblia. ¿Entiendes? O sea, por nuestra negligencia, porque somos flojos, porque somos perezosos, porque no andamos realmente. Entonces Dios, por fin, como tiene tanta misericordia, nos dio una ayudita. Pero nosotros nos encontramos con lo que dice la Biblia. Y vamos a ver de que la mesa no aparece en el Apocalipsis, y en vez de la mesa aparece el trono de Dios. Vamos a buscar primeramente Apocalipsis 1:4. Vamos rápidamente a la escritura. En Apocalipsis 1:4. ¿Tienes Biblia? ¿Andrés? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tú? Jaime. ¿Tienes Biblia? ¿No? ¿Lo puedes leer, por favor? ¿No tienes? Bueno, ahí estamos dos ya. No hace falta más Biblia, ¿no? Bueno, Luis. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya, ¿dónde está el trono en esta partecita? En Apocalipsis 1:4. ¿Está en el lugar santo o en el lugar santísimo? No, porque ahí aparece. Sí, pero ahí aparecen 7 espíritus. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? ¿Cuáles son los 7 espíritus? El candelabro, exactamente. El candelabro representa a esos 7 espíritus. Las 7 estrellas que están en la mano también, que son las 7 iglesias. Y veamos el 20, versículo 20 ahora. Hermano Luis. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya, los candeleros que he visto son las 7 iglesias. Y dice que Jesús estaba ahí. O sea, el trono. ¿Dónde está el trono entonces? ¿En qué lugar? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? No. En el lugar santo. ¿Se van dando cuenta? Jesús está en el capítulo 1, está en el lugar santo porque
porque se pasea en medio del candelabro y los candelabros estaban en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Y ahí dice que estaba el trono. Voy a leerlo de nuevo. En el versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, las 7 iglesias del candelabro, lo leímos en el 20. Gracia y paz a vosotros, de parte del que es, del que era y del que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. O delante de su trono, dice alguna versión. ¿Ya? Entonces, ahí el trono de Dios está en el lugar santo, mis hermanos. ¿Ya? Ahora vamos a darnos cuenta de que este trono se va a mover. ¿Escuchan bien? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, pero el trono se mueve. El trono se mueve. No piensen ustedes que el trono es algo estático o fijo. Por eso que el Espíritu de Profecía dice que Jesús pasó desde el año 1844, pasó desde el lugar santo al lugar santísimo, y el trono también pasó del lugar santo al lugar santísimo, representado por la mesa. Por eso que la mesa no aparece, aparece el trono. Vamos a leerlo. Apocalipsis 8:2. Este es un estudio maravilloso, mis hermanos, que nos ayuda para entender mayormente la profundidad de Dios y moldear nuestro carácter. Mayor conocimiento debiera significar mayor consagración. Y en Apocalipsis 8:2, ¿lo encontraron? Sí. Dice así: y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios, y le dieron 7 trompetas. Otro ángel con un incensario de oro, eso es lo que yo les decía recién, vino y se paró junto al altar. ¿Dónde se paró el ángel? Al lado del altar. ¿Dónde estaba el altar? ¿En qué lugar? ¿Lugar santo o lugar santísimo? Lugar santo. Estamos hablando del lugar santo, ¿no es cierto? Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Vean dónde está el trono. Primero estaba delante del altar del candelabro, pero ahora dice que el trono está delante del altar porque está en el lugar del arca. Lo que había delante del altar era el arca yendo para el lugar santísimo. O sea, el trono de Dios se movió. ¿Saben por qué no aparece la mesa y aparece el trono? ¿Y por qué la mesa tenía doble cornisa? ¿Conocen ustedes las cornisas que es doble protección? Porque eso significa que eran así como unos cerritos. Eso significa las 2 coronas. Significa el Padre y el Hijo en la altar, en la mesa. El trono están ahí, el Padre y el Hijo. Muy bien. Pero se dan cuenta, hermanos, de que lo que estamos viendo es una cosa tremenda, que el trono se mueve. Ahora, dice la Escritura que vamos a ir de mes en mes y de sábado en sábado. Isaías capítulo 66, versículo 22-23, dice: vamos a ir de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. Ese sábado en sábado y mes en mes está hablando del santuario que vamos a ir a adorar después de los 1000 años, ¿no es cierto? ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros? Ya. Ok. Pero fíjense ustedes que vamos a tener que ir al santuario como lo hacemos ahora, al templo, a las reuniones. Venimos los sábados y deberíamos venir los lunes nuevos también, de mes en mes. Pero si usted quiere ir al santuario, no va a ser tan fácil como entramos nosotros a este salón. Hermano Jaime, no va a ser tan fácil porque aquí cualquiera puede entrar. Hay un requisito para entrar al santuario de Dios. ¿Quieren saber cuál es el requisito? Yo sé. ¿Verdad? ¿Usted sabe? ¿Cuál es? La vestidura blanca. Sí, bueno, la vestidura blanca. Pero hay otro requisito. El censo de los 144.000. Los 144.000 van a ser sacerdotes. Pero vamos a ir a adorar. Después de los 1000 años, va a venir Jesús, van a pasar 1000 años, que lástima que estamos la pizarra allá en el otro local, para yo explicarles más con diagramas. Pero después, traten de seguirme la mente. Después de los 1000 años va a descender la Nueva Jerusalén y se va a establecer el verdadero templo donde está Jesús. Se va a establecer acá en el Monte de las Olivas. Se va a partir, Zacarías el 14 habla de que el monte que recién mencionado se va a partir donde se aparecía la Chequina, y Dios va a poner su base global para administrar el universo entero. Lo va a poner aquí en este planeta, porque en este planeta el Señor dio su vida para rescatar al ser humano. Lo va a poner acá.
Lo va a trasladar desde Orión, desde la constelación de Orión, donde está ahora, va a descender, va a cruzar el universo y se va a instalar ahí. Una planicie. Va a hacer una planicie, ¿ya? Pero ¿quién va a poder entrar en ese santuario? Vamos a ir de Chile, vamos a ir de Estados Unidos, van a ir de Asia, todo el mundo va a ir sábado tras sábado, como dice la Escritura, y en luna nueva, vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuáles son los requisitos para ir a adorar? Para entrar a este templo que estamos estudiando en el santuario, ¿verdadero? ¿Cuál es el requisito? Tener la vestidura. Limpio el corazón, hermano. Pero la vestidura de Cristo te había mencionado. ¿Qué es lo que son las vestiduras de Cristo, hermano Mario? Justicia, ya. Vamos a explicar una cosa. Justicia y santidad son dos cosas distintas. ¿Ya? La justicia es cuando usted dice así: no me voy a comer esta torta, porque le gusta comer pastel de dulce. No me voy a comer esta torta. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. Y cuando uno dice eso, Dios le da, no fue un mérito suyo, fue justicia divina. Amén. Es una comunión con Dios. No pecar porque desagrada a Jesús. Y eso lo lleva a tener una vida apartada, una vida santa. Son dos cosas distintas. Porque los fariseos mostraban mucha santidad. Ustedes se dan cuenta que tendrían sus flecos en la ropa. Es decir, oye, cuando usted lo veía, usted veía que un hombre santo. Por eso que el Papa usa esa estrategia. Se pone una ropa blanca para parecer más santo, pero exteriormente hacia los ojos humanos que ven lo carnal, no ven lo espiritual. Entonces cualquiera puede ser apartado, puede ser santo. Yo puedo apartar este celular para la obra de Dios y queda apartado. O este mueble en el cual estoy predicando puede ser apartado, ha sido apartado para Dios. Podemos apartarlo. Pero la justicia que Dios acepta es cuando usted lo hace por amor a Jesús. Si usted no come carne, usted viene a adorar por cumplir, porque se siente mal en la casa, o porque por el papá, o por la mamá, eso es justicia propia, no es por Jesús. Entonces, eso es lo que usted decía. Ese es el manto que nos pone Dios para poder ser salvos. Pero hay otro requisito. ¿Le gustaría saber cómo entrar a este santuario? ¿Cuál es su nombre de hermanita allá atrás? ¿Qué tiene que decir? Hermanita Javier. ¿Le gustaría usted entrar a este templo sagrado? Porque todos vamos a dejar los diezmos ahí, ¿saben? Cada sábado, cada domingo vamos ya, no sé, manzana, sandía, nuestras primicias, vamos a entregarle a nuestro Creador por el agradecimiento. Pero ¿cómo vamos a entrar ahí? Los que van a entrar, vamos a leer. Está en el Salmo 24, versículo 13 en adelante. Aquí hay algo tremendo que muy pocos adventistas lo practican. Salmo 24, 13. Estamos aprendiendo el santuario. Dice así. ¿Lo tienen? Sí, Salmo 24, versículo 13. 3. Dice así. ¿Quién, mis hermanos, quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién estará en su santuario? Ahí está preguntando. Y aquí viene la respuesta divina. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Usted es puro de corazón? No. Pero vamos a llegar a otra parte. ¿Y el limpio de manos? ¿Qué es lo que es limpio de manos, hermano Luis, para usted? ¿Qué es lo que es ser una persona limpia de manos? ¿Qué es lo que es eso para usted? Justo. ¿Ah? El justo. Pero digamos un ejemplo práctico. ¿Cómo lo ve usted en la vida cotidiana? ¿Cómo lo ve? Aquel que Honrado, es el limpio de manos. ¿Qué más? Honesto. no toma lo ajeno en todo aspecto. En todo afecto. Muy bien. Esa es la persona que es limpio de manos y puro de corazón, no tiene malos pensamientos. ¿Ya? Pero aquí viene la parte difícil. El que no eleva su alma a la vanidad. Bienvenido, hermanito Miguel. Adelante. El que no eleva su alma a la vanidad. ¿Somos vanidosos? La hermana dijo, yo soy la primera. ¿Está bien? Porque ¿saben? No que esté bien el tema, pero lo reconoce. ¿Ya? El primer paso para cambiar es reconocer. Por ejemplo, Pedro, el primero que reconocía y avanzó mucho en su carácter. ¿Ya? El que no eleva su alma a la vanidad
este recibirá bendición del Eterno. Vean lo que dice. ¿Usted recibe bendición en su vida? Gloria a Dios por eso. Limpio de corazón. Las manos limpias. Y dice, y la justicia de Dios su Salvador. Ahora, eso es un requisito para entrar en este santuario. Ahora bien, vamos a poner lo más difícil. Porque si nosotros no somos limpios de corazón y tenemos las manos contaminadas, o sea, hay gente que ha matado a otras personas, tiene sangre en su mano. Dice Dios que nosotros debemos tener las manos limpias. Hay gente que roba. Nosotros debemos tener las manos limpias. Mire, nosotros en nuestra vida hemos tenido muchas caídas, hermano, mucha equivocación. Pero lo importante es reconocerla, arrepentirse y no volverlo a hacer. Dios nos da oportunidad, si estamos vivos, es para cambiar de una oportunidad. Así que nuestra vida pasada queda atrás. Ahora, ¿quiénes van a entrar al santuario? Los de manos limpias, de puro de corazón. El Señor Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los limpios de corazón. Pero vamos a ver otro requisito. Salmo capítulo 15. Vamos a Salmo capítulo 15. Y aquí ojalá que nosotros seamos de estos. Búsquenlo por favor. Salmos 15. ¿Lo encontraron? Sí. Ya, muy bien, me alegro que estén anotando algunos que les va a servir este estudio para mejorar el carácter y ser realmente quienes van a entrar en la Nueva Jerusalén, quienes van a habitar con Dios por la eternidad. En el Salmo 15:1 dice: oh Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Aquí para que nadie nos engañe, para que ninguna iglesia nos engañe, para que ningún predicador nos engañe. Está preguntando, dice: oh Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Y aquí viene la respuesta. O sea, sigue preguntando: ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Podemos nosotros entrar al monte santo de Dios? Aquí viene la respuesta: el que anda en integridad y practica la justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? Los mandamientos, que guarda los mandamientos. Ya dijimos que los mandamientos son los 5 libros. ¿Usted sabe esos mandamientos que salen de los 5 libros? Dice: el que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón. ¿Usted miente? Si usted miente, entonces no va a entrar en este santuario. Tenemos que cambiar. El que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón. Y aquí, este es uno de los textos más difíciles, por lo menos para mí, practicarlo. Ya van a entender por qué. Versículo 3. El que no habla mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, y esta es la parte que a mí me cuesta, ni admite reproche alguno contra su semejante. ¿Sabe por qué me cuesta a mí? Porque viene cada hermano y me dice: mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo mengano, mira lo que hizo aquí, y viene todo a acusar aquí conmigo. Entonces lo que tengo que hacer yo es decirle: hermano, ¿usted fue a hablar con esa persona en forma personal y privada? Si usted está hablando de esa persona mal, nuestro deber es ir primeramente a la persona que tiene ese problema. La Biblia dice: si no te escuchan, anda con 2 testigos que lo vieron, no que escucharon los chismes, ni que escucharon de 8 y de 8 y de 8, no, que lo vieron, testigos, dice la Biblia, 2 o 3 testigos. Esa es la ley de Moisés, y la gente nunca nadie la guarda. Y si no te escucha, díselo a la iglesia. Pero los hermanos se saltan todos los pasos y van directamente, lo dicen a medio punto. Ese tipo de persona no va a entrar en el reino de los cielos, no va a entrar en el santuario de Dios. Claro, bueno, así se le conoce vulgarmente. Hay otra parte, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Sabes lo que es el chisme? ¿Qué es lo que es chisme, hermano? Bueno, hablar mal de esa persona. ¿Hablar mal? Sí, básicamente es eso, de prestigiar a la persona. Eso es. Sea con verdad o mentira. Exacto. Porque la persona va a decir: pero es verdad lo que estoy diciendo. Pero cuando uno lo hace con el ánimo de hacerle mala fama a esa persona, está chismeando. Usted lo hace en forma de que quede mal. Sí, porque si fuera escrito con amor, iría directamente a la persona, le diría, no lo diría a los demás.
Exacto. La gente que no conoce a Dios maneja obviamente un código diferente y nosotros siempre escuchamos que dicen, bueno, pero si es verdad, dicen. Tengo derecho a decirlo porque es verdad. No es mi derecho, dice. Mire qué tal derecho. Eso un verdadero cristiano no debiera por nosotros ni siquiera recibir a esa persona y que te cuente todo y tratar de decirle, mire, vaya primeramente a la persona que tiene usted lo bien por él. Porque dice, el que no habla mal de nadie, primeramente no debemos hablar mal de nadie, ni hace mal a su prójimo, eso lo tenemos todo claro, ni admite reproche alguno contra su semejante, contra su prójimo. Y eso cuenta. Tenemos que llegar a una pureza, a una santidad tal que lo que sale por nuestra boca no ofenda a Dios ni ofenda a nuestro semejante. Saber decir las cosas. ¿Ya? Eso va a estar en el santuario verdadero de Dios. Ojalá que usted y yo seamos partícipes de esa santidad maravillosa que nace de un corazón puro y de una persona que está entregada a Dios. ¿Ya? Vamos a ir terminando. Estudiando el santuario, estudiamos todas estas cosas. Pero ahora quiero mostrarle, lo último, los tiempos de adoración. ¿Sabe usted que Dios tiene tiempos para adorar? ¿Conoce algún tiempo de adoración ustedes? María? Bueno, yo lo hago a las 9 de la mañana. ¿Es un tiempo de adoración? A las 3 de la tarde se me olvida muchas veces. Hoy día, sábado, ¿es un tiempo de adoración, sí o no? Sí. Ahí tenemos un día de adoración también. Diamante. Todos los días del santuario especiales eran tiempos de adoración. Y cuando llegan esos tiempos, ustedes se pierden una tremenda bendición para que les vaya bien con el trabajo, para que Dios escuche sus oraciones. Si hay casos de enfermedad, un hijo rebelde, qué sé yo, cualquier problema que vamos a tener, Dios dejó unos tiempos de adoración en el santuario. Y ahí está Jesús hoy día, para que nosotros entendamos lo que le mostró a Moisés, lo que va a suceder, lo que sucede en el cielo, donde Él está ahora. Porque dice Hebreos 9:5 que era una sombra y figura de las cosas terrenales. Lo que está en los 5 primeros libros es una sombra, pero lo verdadero era para que entendiéramos lo que está arriba. Y funciona de la misma forma como, está aquí, como nos presentó Moisés aquí abajo, funciona el del cielo. Igualito, no hay ninguna diferencia, funciona igual. Entonces, voy a mostrarles de que cada vez que el sacerdote entraba al santuario, Dios bendecía. ¿Cuándo bendecía? El día sábado. Bendecía a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde. Bendecía cada vez que llegaba la luna nueva. Ustedes saben que cuando el sol, la luna y la tierra se forman en línea correcta, es un día de adoración porque ahí comenzó la obra creadora. Así como Dios tiene un séptimo día donde finalizó la obra creadora, también Dios dejó un día, el comienzo del mes, que es la luna nueva, para iniciar, ¿no es cierto?, este nuevo ciclo. Dios es un Dios, cuando llega la Pascua, cuando llega el Pentecostés, son días de adoración. Y les voy a mostrar lo que hacía Moisés y lo que hacía el pueblo, para que ustedes aprendan la verdadera adoración, mis hermanos, que sale aquí en la Biblia. Vamos a ver Lucas capítulo 1. Y en Lucas capítulo 1, en el versículo 8, habla acerca de un personaje que se llama Zacarías. Lucas 1, versículo... dice que Zacarías y Elizabeth eran estériles, no podían tener hijos. ¿Se acuerdan? Y entonces entró Zacarías al templo y un ángel de Dios se presentó delante de Zacarías. ¿Se acuerdan? Y le dijo, tú Zacarías vas a tener un hijo. ¿Le creyó o no le creyó Zacarías al ángel? ¿Le creyó o no le creyó? Pienso que no le creyó. No le creyó. ¿Qué dice usted, hermano? Mire, usted, si viera un ángel que le dijera, no sé, usted va a tener un hijo a esta edad, ¿usted le creería? Sí, porque creo en Dios. Muy bien. Zacarías no le creyó. ¿Y cómo lo castigó el ángel? Quedó mudo. ¿Ya? Eso, vamos a leerlo entonces. 1 del 8 al 10. Perdón, no lo viene mal, que le digo el 80. Del 8 al 10, claro, capaz que no existe el 80, ¿no? Sí, no existe. Es el último versículo. El último, ya, ok. Dice del 8 al 10, vean. Un día, cuando Zacarías, que era sacerdote, ejercía el sacerdocio ante Dios, en el turno de su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo ofrecer el incienso en el santuario del Señor. ¿A qué hora se ofrecía el incienso? A las 9
9 de la mañana, exactamente. ¿Y a qué se ofrecía? Bienvenida. Adelante, mucho gusto. No, así que no, se ofrecía a la hora de las 9. ¿Qué es lo que pasaba a las 9, hermano? ¿Cómo hacía el sacerdote? ¿Cómo hacía el sacrificio? ¿Sabe usted? A las 9, ¿Qué hacía el sacerdote? En el santuario. me imagino que preparaba todo para el incienso. Muy bien. O sea, lo que hacían las 9, para que ustedes lo canalicen, porque esto, mis hermanos, es muy importante que en su mente lo tengan claro. Llegaba a toda hora, llegaban los pecadores, traían su corderito, y ahí lo mataban. Usted puede ir a Dios en cualquier horario. Pero a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde había un perdón corporativo, como pueblo, como nación y por el sacerdote. Era un perdón especial. ¿Sabe por qué es eso? Porque el pecado afecta a todos nosotros. Usted no puede decir, yo mato a una persona y no nos va a afectar a nosotros. Cuando el vecino hace una fiesta en su casa, por ejemplo, o miente, o anda borracho, supongamos, ese pecado de nuestro vecino nos afecta a nosotros. Supongamos que el vecino anda borracho, prendió la estufa y se incendió su casa, y usted vivía al lado y se le quemó su casa también. El pecado del vecino lo afectó a usted. Cuando nosotros en el país, por ejemplo, hacen contaminación, nosotros a lo mejor no tenemos ni vehículo, ni carro, pero la contaminación nos afecta a nosotros. El pecado es corporativo. Si una persona peca, le afecta a todo su alrededor. Usted tiene que tener claro eso. Eso es lo que se llama pecado corporativo. Cuando Josué fue a destruir la ciudad de Ai, ¿se acuerdan? Y había acá un pecado del pueblo. Dice que era una ciudad pequeña, fue Josué y murieron 30 y no sé cuántas personas murieron por el pecado de acá, porque no pudieron vencer a la ciudad, porque había pecado en el pueblo. Si una persona que tiene pecado va a detener las bendiciones de Dios para todos los que estamos aquí. ¡Qué bárbaro! Es así. Entonces, cuando llegaba a las 9 de la mañana, ese pecado corporativo como nación era perdonado a las 9 de las 3 de la tarde. Y cuando Zacarías entró y el ángel lo dejó mudo, entonces el pueblo estaba haciendo algo afuera. Quedó mudo, no sabía. ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que está diciendo acá. Un día, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio anterior, versículo 8, en el turno de su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo ofrecer incienso al santuario del Señor. Y aquí viene la palabra. Toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué cosa estaba haciendo? Orando. ¿Qué es lo que hace usted cuando llega el incienso del verdadero sumo sacerdote? Está viendo televisión, está en la calle, está, no sé, trabajando, pero dice que el pueblo oraba. ¿Para qué? Bueno, lo vamos a ver. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, a las 9 y a las 3 de la tarde. Estamos leyendo el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y dice en el versículo 21 que el pueblo había parado, estaban afuera del santuario orando y estaban esperando a Zacarías. ¿Por qué lo estarían esperando? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Por qué le dirigía el resto? Por la bendición. Porque cuando el sacerdote, lo que está explicando yo el hermano Luis, el sacerdote llegaba, agarraba un animal, lo mataba, por el perdón del pueblo, llevaba la sangre al altar, ahí arrojaba incienso, el pueblo estaba afuera orando a la justicia del Redentor que iba a venir, que ascendía juntamente con las oraciones del sacerdote y las oraciones del pueblo que estaba alrededor pidiendo por su vida. Entonces se usaba la sangre y el incienso, el perdón y la oración. Por eso que dice que Pedro y Juan oraban a las 3 y a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la mañana. Pero ¿por qué estaba esperando el pueblo afuera si estaban orando? Porque adentro se estaba haciendo un servicio a mi favor, mis hermanos. Por eso que no todos se van a salvar. Aunque Jesús murió por toda la humanidad, no todos se van a salvar, porque hay gente atea que no pide ese perdón. Está el perdón dado. Todos nuestros pecados que usted hizo. Hoy día estamos a 2 de julio. ¿A dónde estamos aquí? Todos los pecados que usted hizo desde que nació
hasta el día 2 de julio. Escuche bien lo que va a decir. Y los que va a cometer el resto de su vida ya han sido perdonados. Ya han sido perdonados. Los que vaya a cometer en el futuro ya han sido perdonados. Pero el problema es que nosotros por la fe debemos hacernos ese perdón, recibirlo. Jesús murió por todo, pero los ateos no van a salvarse, y la gente que no se arrepiente también, hay que arrepentirse, no va a recibir ese perdón. Pero el perdón ya está dado. Entonces, ellos están orando por esa intercesión maravillosa. Nosotros la vemos tan vana. Hermanos, miren, el santuario que estamos estudiando, Dios se preocupó de matar tantos animales, millones y millones de animales, sus sangre, vacas, palominos, corderos, de todo, para que nosotros pudiéramos entender estas verdades que yo les estoy explicando ahora. Y el mundo, y la sociedad, y las iglesias no entendieron nada. Dios se preocupó de hacer tantas cosas para que entendiera este mensaje, que lo que se hizo acá en la tierra se está haciendo en el cielo, no con animales, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, ¿qué está esperando el pueblo? Vamos a seguir, versículo 21. Dice así: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario porque había quedado mudo, ¿cierto? Se le había aparecido el ángel. Y el Espíritu Poesía va a comentar acá por qué el pueblo estaba esperando. Dice así, en el desahogo de la gente, dice: Zacarías había expresado duda acerca de la palabra del ángel. No había de volver a hablar hasta que se cumpliese. Fue castigado. Imagínense, un hombre de Dios fue castigado. Por eso no se asuste que si nosotros somos castigados también por Dios, porque Dios nos quiere restablecer. Quedó mudo. ¿Le gustaría usted quedar mudo? No. Imagínense, quedar mudo, quedar ciego, ¿no? Los ciegos, lo peor. No había de volver a hablar hasta que se cumpliese. He aquí, dijo el ángel, estará mudo hasta el día que esto te sea hecho. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El sacerdote debía orar en este culto. Vean lo que hace el sacerdote. El sacerdote es Jesús. El sacerdote debía orar en este culto por el perdón de los pecados públicos y nacionales. Por ejemplo, un pecado nacional que nosotros tenemos como país es el aborto. ¿Sabían ustedes que es un pecado? Un pecado nacional que tenemos como país es el homosexualismo. Todos son pecados nacionales que nosotros de una u otra manera nos van a afectar llegado un momento. Porque eso Dios no lo aprueba. Entonces, cuando llegaba ese horario, se hacía un perdón por todos esos pecados nacionales que nosotros tenemos. Y dice: por el perdón de los pecados públicos y nacionales, y por la venida del Mesías se oraba. Pero cuando Zacarías intentó hacerlo, no pudo pronunciar una sola palabra. Y aquí viene lo que nos interesa. Saliendo afuera para bendecir al pueblo. Cuando llegaba a las 9, todos los días, cuando llegaba a las 3 de la tarde, el sacerdote intercede, hace su oficio, termina y extiende su mano y da su bendición por el pueblo que cree y que ora en esos momentos de la intercesión. Cada vez que usted se queda dormido a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde no hace nada, usted se pierde esa intercesión del santuario. Vamos a ver algunos textos. Ya el tiempo se me está yendo. Pero estoy mostrando para que en su vida haya poder, haya afinidad su mente con la mente divina, para que entremos en tal relación que, como dijimos el martes, nuestra comida y nuestra bebida se hace la voluntad del Padre. Dijimos que el martes Jesús, cuando llegó al pozo por la mujer samaritana, tenía hambre, venía cansado, y cuando le habló a la mujer samaritana el mensaje de salvación, a él se le quitó hasta el hambre. Le dio fuerza física el comunicarle a otro la palabra. Ojalá que ustedes, mis hermanos, y a mí nos dé esa fuerza que esté por sobre los alimentos, por sobre lo carnal, por sobre lo terrenal, la necesidad biológica, hasta tiene que estar por sobre. ¿Ya? La adoración. Ahora, esto mismo pasa con Moisés. Cada vez que Moisés entraba en el sacerdote, en el templo, el pueblo todo paraba, se salían de sus tiendas porque no tenían casa, se ponían a la puerta de la tienda y de ahí adoraban. Cuando veían que entraba Moisés o entraba Aarón, adoraban. Siempre ha sido así, siempre va a ser así también, mis hermanos. ¿Ya? Vamos a ir terminando. Ya hemos explicado algunas cosas del santuario, vamos a seguir. Estamos dando una serie de charlas del santuario muy amplio, por eso dice que es el fundamento de nuestra fe. Pero en el santuario también, en el lugar santísimo, había, ¿qué es lo que había en el lugar santísimo? ¿Alguien me puede decir? Estaba el arca, ¿qué más había? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿qué más había?
La vara de Aarón. ¿Qué más había? ¿Por qué? ¿También estaba el Pentateuco? El sacerdote. Sí, ahí estaba, pero... ¿Y el maná? ¿Por qué habrá puesto el maná Dios ahí? ¿Me han preguntado? Para el recordatorio, yo pienso, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Es un recordatorio. Dice que cuando ellos estaban en el desierto no tenían que comer. El pueblo les pidió carne, ¿se acuerdan? Les pidió, querían comer, querían volver a Egipto. Egipto significa el mundo. Y cuando Dios dijo, ¿quieren comer carne? Yo les voy a enviar carne. Pero ustedes no van a comer un día, ni 2 días. Van a comer un mes, les dijo. Hasta que les salga por las narices. Imagínense Dios hablando. Así le dijo Dios, usted hasta que voy a enviar mortandad. Cuando yo le envié la carne a ustedes, y dice que vinieron las codornices y llenaron el campamento, y la gente, como venía depravada, con el gusto depravado de Egipto, dice que empezó a amontonar codornices, agarraban, y dice que el que menos juntó medio de alto. O sea, como si de codornices así se juntó, el que menos juntó, porque le gustaba la carne. Y cuando empezaron a comerla, dice que el Señor les envió muerte y se empezaron a morir a medida que iban comiendo. Eso fue lo que pasó ahí, mis hermanos. Entonces, el maná tiene que ver con lo que nosotros comemos. ¿Por qué el santuario también nos habla de la reforma por salud? Nos habla de lo que comemos, lo que no comemos. ¿Sabían ustedes que representa a Jesús, el verdadero pan del cielo? Que entonces ellos lo tenían que comer, pidieron las codornices, y entonces Dios les dio un pan maravilloso, pan del cielo, pan de ángeles. ¿Qué sabor tenía? Amiel, hojaldres de semilla de culantro, se podían hacer tortas, se podía hacer pan, se podía comer como motitas de algodón. ¿Han visto ese algodón que venden, ese algodón tóxico que venden por ahí? Que son rojos, son verdes, son azules, es puro colorante que nos mata. ¿Te han visto eso? Sí. Era así, pero se quedaba en los arbustos y lo podían coger. Si usted lo cogía el día viernes y después se le acababa y ya recogerlo el sábado no podía recoger, era pecado. Por eso que el almuerzo, hermano, escuchen bien, el almuerzo para nosotros tiene que ser hecho el día viernes, una porción doble que alcance para el viernes y que alcance para el sábado, para que usted no esté cocinando, para que deje las cosas a lo que estamos haciendo de servicio de Dios. Eso es lo que Dios le da. Entonces, en este maná está representado la reforma por salud. ¿Por qué nosotros enseñamos la reforma por salud? Y que Emma está explicando también, bajo unos minutitos para eso. Es simplemente para vivir 70 años, 80 años. Miren, antiguamente los hombres vivían 900 años. Con Noé se acortó a 120 años. No es solamente, mis hermanos, cuando invitemos gente, no es solamente para tener salud física. El objetivo de este gran mensaje que nos abre la puerta en los corazones de la gente no es solamente eso, es para que ellos también alcancen una espiritualidad que les pueda dar la vida eterna, mis hermanos. Tiene que ver con la comunión. Tiene que ver que tenemos que tratar de llevar a la gente a una comunión con Dios para que nosotros podamos atenderla, para que realmente podamos verla. Jesús siempre lo hacía así. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, del paralítico? ¿Se acuerdan del paralítico de Bethesda? ¿Qué le dijo? Primeramente, estaba ahí no sé cuánto tiempo, 38 años, venía el ángel, batía el agua y el que primero llegaba se sanaba. Y Jesús le dijo, ¿no es cierto?, ¿qué quieres que te haga? Le dijo, pero Señor, mira, yo estoy acá, estoy paralítico. Y dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo? ¿Qué pregunta es esa? ¿Quieres ser sano? Le dijo, pues si llevaba el hombre tendido 38 años. No, cualquier, es como una pregunta que no corresponde, ¿no? ¿Saben por qué? Porque nosotros podemos tener enfermedades, podemos tener problemas, pero a lo mejor en el fondo no nos queremos sanar. Porque nos gusta comer lo mismo de antes. Pero el Señor mezclaba, muchas veces le decía, tus pecados te son perdonados al otro paralítico. Y después lo sanaba. El objetivo principal de Jesús es la parte espiritual. Que obviamente es bueno recibir la parte física, pero lo principal para Cristo es lo espiritual. ¿Ya? La mujer de flujo de sangre le fue dicho, tu fe te ha salvado. No le dijo, fuiste sanada a la mujer de flujo de sangre. Le dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Y cuando la mujer confiesa, ha sido hecha salva tú. Porque primeramente la salvación, nunca nos olvidemos de eso. Cuando estemos con la gente, no solamente le damos el tratamiento. Cuando vayamos a invitar a la Plaza Alma, no solamente es salud. No, hay que combinar las dos cosas, la espiritualidad con la necesidad de la persona. ¿Ya?
Ahora, voy a leer acá para que vean de que esta cuestión de la farmacia, se van a dar cuenta ustedes lo terrible de las drogas, lo terrible del medio nosotros en el cual vivimos. Vamos a ver la parte etimológica de la palabra, de dónde viene la palabra farmacia. Ustedes se van a dar cuenta de que viene de la parte de brujería. Vamos, que los hechiceros del antaño que practicaban hechicería son los fármacos modernos. Se van a sorprender. Pero voy a leer acá una cita. Y por qué hay gente que uno tiene que tener cuidado cuando acá en la iglesia la gente pide sanidad, curación. Estoy enferma, oren por mí. Cuando la gente pide, ustedes van a entender que muchas veces uno no debiera orar por una persona que está enferma. Escuchen bien lo que voy a decir. Porque aquí ustedes van a entender por qué Dios obra milagros y por qué Dios no obra milagros. ¿Te han visto que de repente viene el anciano, saca su bolsita de aceite, sobre todo la corporación adventista, y lo visitan y jamás se sanan? Es muy raro que se sane. Primeramente porque está ungiendo, que tiene que estar consagrado, y que esa persona que va a ser restaurada tiene que tener en su corazón el mínimo, lo mínimo deseo de cambiar su vida para que Dios lo restaure. Porque hay gente que piensa que viniendo a la iglesia o pidiendo la oración, Dios lo va a perdonar así nomás y va a seguir comiendo lo mismo de antes. Que como Dios lo sanó, entonces él tiene licencia para comer porque Dios lo aprobó, Dios lo sanó. No es así, mis hermanos. Dios no va a sacar su poder en algo que lo deshonre. ¿Ya? Entonces voy a ver acá alguna cita interesante de lo que estoy diciendo. El Ministerio de Oración, página 174, dice: a quienes solicitan que se ore para que se les devuelva la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios natural o espiritual es pecado. Escuchen bien, si usted ve que una persona necesita oración, está bien, la vamos a ayudar, pero tenemos que hacerle entender a la persona de que esa enfermedad le vino por algún mal hábito que es pecado además delante de Dios y tiene que ser restaurado su hábito. Y hay gente que no quiere cambiar, quiere seguir con la vida antigua. El sistema nos enseña eso. Usted le da al doctor, va al doctor a una consulta y le da una pastilla, ¿no es cierto? Y el doctor dice: coma lo que quiera. ¿No es cierto? Como coma este tratamiento, usted haga su vida normal. Porque a la gente no le gusta el cambio. Entonces acá dice: a quienes solicitan que se ore para que se les devuelva la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios natural o espiritual es pecado, y que para recibir la bendición de Dios debe confesar y aborrecer sus pecados. Esa es una cita. En Santiago 5:16 dice: no nos dice confesaos vuestros pecados, confesadlos, y faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Confesar nuestras faltas. Y eso significa confesión, abandono. Si una persona que quiere hacer ese tratamiento no está dispuesta a cambiar su alimentación, voy a dar una cita que lo va a dejar estremecerse, es una pérdida de tiempo una persona así. Y no lo digo yo. Parece duro, ¿no? Podríamos decir entonces que la salud finalmente es un asunto espiritual. Exactamente. Por eso que el Señor veía una cuestión espiritual primero, eres sido sanada, no apuntaba a la sanidad propia, sino que decía: tus pecados te son perdonados. Y producto de eso unía la salvación con una restauración física que obviamente es bueno, que obviamente es excelente para los que estamos enfermos, para las personas que sufren, excelente. Pero tiene que ver con la parte espiritual, tenemos que presentar a la gente eso. En el libro de la oración, página 281, dice: muchas personas se acarrean la enfermedad, vean, por sus excesos. Exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de carne, de lo que ustedes quieran. No han vivido conforme a la ley natural o los principios de estricta pureza. Por eso que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo 40 días sin comer, para enseñarnos que hay que tener dominio propio. Todo. Si usted quiere ser como Jesús, tiene que tener dominio propio. Otros han despreciado la ley de la salud en su modo de comer, en su modo de beber, de vestir o de trabajar. ¿Sabía usted que cuando comemos, cuando almorzamos, no debiéramos tomar líquidos? ¿No debiéramos nosotros mezclar la fruta con las verduras? Por eso que hay mucha gente que le da cirrosis, le da problemas al hígado, ¿no es cierto?, hepatitis crónica, aún a los vegetarianos.
porque mezclan cosas dulces, verduras, o sea, frutas con verduras. Y eso el hígado, ahí sí que le va a hacer mal. Me acuerdo de un vegetariano que le pasó eso, muy famoso, y que casi se muere por problemas de hígado. El hígado no solamente por tener vino, por tomar alcohol, no es solamente por eso. Aquí les quiero mostrar algo que tiene que ver con la... estamos viendo por qué Dios puso el tema del maná, la alimentación, el pan, la salud. Para ir terminando. ¿De dónde viene la palabra farmacia? ¿No es cierto? Que ustedes ven fármacos. En el diccionario, la concordancia Strong, que es una concordancia donde muestra todas las similitudes que hay en la Biblia con respecto a un tema. En este caso, hechicería. Ahí sale toda la referencia. Pero lo que quiero mostrar yo no es eso. En los diccionarios, ustedes pueden ver que ahí está en griego, dice que la palabra farmacia viene de la palabra farmakeia, que está en la concordancia 5332. ¿Qué significa eso? Significa farmacia, significa magia, significa hechicería, fármaco, que otra palabra, pero la palabra farmacia tiene que ver con la hechicería, con la magia, mis hermanos, de ahí viene. Por eso que vamos, ustedes se dan cuenta de que todo este asunto de la droga, esos son los brujos modernos. La Biblia dice, vamos a leer Apocalipsis, vamos por favor a la Biblia, capítulo 18, versículo 23, habla ahí un poquitito. En Apocalipsis 18, 23. Esto nos sirve para que cuando tengamos gente, tengamos seguridad de lo que estamos diciendo. 18, 23. Dice así: luz de candelero, hablando de Babilonia, no alumbrará más en ti, y voz de esposa y de esposo no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías, Babilonia, hechizando, fueron engañadas todas las naciones. Acá menciona de que Babilonia va a tener hechicería. Parte de esas hechicerías son las drogas, son los fármacos, son las farmacias. Aquí lo estamos viendo etimológicamente. La palabra farmakeus, que ustedes pueden ver ahí, significa droga. Cuando ustedes dicen, le pusieron esta droga, ¿no es cierto? Pero además significa, esto lo pueden buscar en cualquier libro, que viene farmakeus, de fármaco, cuando dicen, le voy a recetar este fármaco. ¿Qué significa? Droga, poción mágica. Miren qué interesante. Droguista significa envenenador. Por eso que la droga uno lo envenena, porque ya hasta la palabra nos indica que significa veneno. La droga significa veneno, mis hermanos. Y no estamos hablando de la cocaína, no estamos hablando del crack, no estamos hablando de esas drogas duras. Estamos hablando de las drogas medicinales contra el cáncer, contra, digamos, diabetes, contra tantas cosas. Eso de la palabra misma viene que es un veneno. Después dice droguista, farmacia, envenenador, mago, hechicero, imagínense. Qué bárbaro. No sé acaso lo notaron ya, veo que está ahí mucho. Miren, aquí tiene usted otro ejemplo. Para que ustedes vean, y les voy a dar información para que ustedes se den cuenta que esta Babilonia está dominando el mundo con hechicería. Esta es una, la salud es una. Por eso que Dios también puso el maná en el santuario, porque tiene que ver con lo que comemos, con la temperancia y con el dominio propio. Este diccionario viene, que es un diccionario expositivo mundial, dice así: hechicería. ¿Qué significa la palabra hechicería? Ya lo vimos en la concordancia Strong, pero ahora vamos a verlo acá. Bueno, ahí habla de que viene de la palabra farmacia, que está, ahí la pone en griego, pero dice, significa, primeramente, la utilización de medicina, fármacos, encantamientos, después envenenamiento, luego hechicería. O sea, la palabra farmacia significa encantamiento, significa magia, significa envenenamiento. Mencionado como una de las obras de la carne. Véase también, en hechicería, hablando de hechicería, la utilización de drogas, tanto si eran sencillas como si eran potentes, iba generalmente acompañada de encantamientos e invocaciones. Los brujos tenían que ver con la hechicería, están hablando aquí. De la aplicación de diversos amuletos, etc. Todo ello con la
pretensión de proteger al paciente. Al paciente. Por eso que este sistema de salud es babilónico, es pagano. El sistema de Dios tiene que ver con los 8 remedios naturales. El agua, el aire, el sol. Esos son los remedios para que cualquier persona pueda acceder, aunque no tuviera dinero. Hoy día Babilonia nos dice, tú tienes que tener millones de dólares para que te hagas un tratamiento. No, si usted no tiene plata no puede acceder. Pero Dios dejó lo natural, el ejercicio, mis hermanos, lo bueno que es el ejercicio, la temperancia, el dominio propio, la alimentación, el descanso y la confianza en Dios. Para que nuestra mente no tiene que andar bien, nuestro cuerpo también ande bien. Son 8 remedios que la gente no utiliza, que son de la naturaleza. Dice, todo ello con la pretensión de proteger al paciente de la tensión y del poder de los demonios, la hechicería. Pero en realidad, para impresionar al paciente con los misteriosos recursos y poderes del hechicero. O sea, que el hechicero a usted lo impresiona. Prácticamente los médicos hoy en día son casi como dioses, porque su palabra es ley. Me acuerdo de allá de Estados Unidos, me están invitando ¿para qué lugar era? Indianápolis, para Indiana. Y me quieren que vaya a atender un paciente allá, me pagan los pasajes, me pagan todo. Y yo le dije a la persona, una persona tiene problemas de los riñones. Yo le dije, pero ¿y el tema del hospital? De la medicina moderna, porque si usted está con la medicina moderna y está con lo natural, eso no pega, mi hermano. Porque ahí en el hospital están metiendo droga, veneno, qué sé yo, fármaco, todo eso, y usted tiene que creer o en la medicina del hombre o en la medicina divina. Porque las dos no pueden conjugarse. Porque le está metiendo veneno, lo está limpiando por un lado y por otro lado le está metiendo veneno. Y por eso hay que tener fe. Y por eso que estas charlas van encaminadas a que nosotros cambiemos esta mentalidad y podamos ser realmente como Dios quiere. Ahí tenemos un ejemplo de que estos hechiceros están trabajando. Acá tenemos una estadística. Vean, en Estados Unidos. Ahí habla, bueno, está en inglés, pero ahí dice ¿cuál fue la causa en Estados Unidos que mató más gente? ¿Ya? De esto que le van a presentar, mató más gente que la Segunda Guerra Mundial y que la Guerra de Vietnam. Está hablando ahí. Eso es lo que está poniendo en inglés. Pero miren lo que va a mostrar. ¿Qué es lo que fue lo que más mató personas en Estados Unidos, más que la Segunda Guerra Mundial y más que la Guerra de Vietnam? Bueno, está en inglés, dice las prescripciones de las drogas. Esto es un estudio americano que por instituciones prestigiosas diciendo que las drogas mataron más gente en Estados Unidos que la Segunda Guerra Mundial y que Vietnam. El tercer lugar, lidera el tercer lugar de muertes en Estados Unidos en USA. Y toda la gente aquí se pone droga confiando en la quimioterapia, confiando en todo eso. Pero Dios dejó una alimentación mejor, dejó maná, las frutas, las verduras, el ejercicio, el agua, todo natural Dios lo dejó para nosotros. Si nosotros seguimos, por eso es que nosotros tenemos que tener claro qué es lo que es nuestro propósito. La reforma por salud sí, pero acá muestra que cada año en Estados Unidos mueren, escuchen bien, mueren 106.000 americanos por la droga, por las consecuencias que ellas tienen, por los efectos secundarios de la droga, se mueren 106.000 personas al año. Por eso que nosotros no recomendamos la droga, la hermana Julia tampoco recomienda la droga, y muchos cristianos la cual. Aquí hay una cita, hay muchas maneras de sanar, de practicar el arte de sanar, es un arte, pero hay una sola que el cielo aprueba. ¿Cuál es de todo el tratamiento que existe? ¿Cuál nosotros debemos seguir? Solamente uno Dios aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro y el agua, lo que dijimos recién, aire puro y el agua, el aseo, ¿no es cierto?, bañarse, y la debida alimentación, y eso es lo que nosotros debemos cambiar, lo que comemos, no comer comida chatarra, la alimentación, el aire puro y el agua, bueno, eso es la alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios, son remedios por cuya falta millares están muriendo. ¿Por qué viene la depresión? ¿Por qué vienen los problemas de los nervios? ¿Por qué la gente anda estresada, abrumada con los problemas? La hermanita María decía, todos tenemos problemas.
ama, es verdad, pero el cristiano es distinto porque sabe que Dios nos puede dar una salida. Es distinto. El cristiano no se desespera, o no debería desesperarse. Siempre mantener la calma porque sabe que alguien lo va a ayudar, que en este caso que es Dios. Por eso que la confianza en Dios tranquiliza, renueva las fuerzas vitales que recorren nuestra columna, que van a todos los nervios, aumenta la multiplicación de las hormonas de la felicidad, la endorfina, por ejemplo. La confianza en Dios es muy importante. Y dice el agua pura, ¿dónde vemos? El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Así que más claro no podemos explicar. Mis hermanos, en el santuario encontramos todo. Encontramos profecía que vamos a ver, encontramos la ley que debemos obedecer, encontramos el plan de salvación en el Evangelio, que es el Cordero, encontramos la alimentación, encontramos la adoración, encontramos nuestra vida, encontramos a Cristo, que lo encontramos todo. Así que vamos a seguir con la ayuda de Dios el próximo martes, lo invitamos a las 7 y el día sábado. Y ahora, después de la reunión, vamos a ir a invitar personas, ¿no es cierto? Vamos a llevar invitaciones para que vengan, porque gracias a Dios las personas están viniendo y estamos teniendo, y no falten, hermanitos, no falten por favor a las reuniones, porque cada uno es importante para dar un testimonio de que aquí se adora al Señor y su nombre sea glorificado. Dios les bendiga grandemente. La verdad presenta. El conflicto de los siglos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de de Jesús.